Bienvenidos a la Cátedra de Psicología Educacional. Quien les habla, la profesora Claudia Alejandra Rodríguez, y con ustedes, por supuesto, trataremos de acercarnos a nuestra unidad número 2, en la cual trataremos sobre factores de aprendizaje. Ya veníamos hablando que aprender significa incorporar algo que no tengo, es una incorporación, una adquisición desde afuera. Y este aprendizaje, a su vez, podríamos decir que produce cambios en el sujeto. Cambios que van a venir desde lo cognitivo, es decir, desde la inteligencia. Cambios que van a venir desde lo procedimental, es decir, por ejemplo, las secuencias para hacer algo, algún procedimiento. Cambios que vienen también desde lo actitudinal, es decir, los valores, por ejemplo, cuando aprendemos valores, ¿sí? Y modifican al sujeto. Siempre que aprendemos algo, no somos los mismos. Un ejemplo es, ustedes, cuando eran muy pequeños, no sabían caminar. Después, gracias a esta posibilidad que ya trae el ser humano dentro de su genética, dentro de su estructura, más la estimulación del medio, de repente caminaron. Y creo que hasta ahora siguen caminando y que usan el gateo o el arrastre únicamente cuando lo necesitan. Es decir, el sujeto cuando va adquiriendo aprendizajes va sustituyendo lo que sabía por algo nuevo que le facilita la adaptación al medio. Pero aprender, diría Sylvia Slemenson, es un trabajo psíquico. No es fácil aprender. Para que el aprendizaje se produzca, vamos a ver que hay varios factores que deben darse y que ya uno de los factores que no se dé o se dé mal, producirá tal vez algún problema de aprendizaje. Factores hay muchos, pero vamos a tratar de dividirlos en dos grandes cuestiones, los factores internos y los factores externos. Cuando hablo de factores internos, estoy hablando de todo aquello que está dentro del sujeto. Desde nuestra genética y desde nuestra cuestión biológica traemos el sistema nervioso central, el cual con su cerebro, las neuronas, las capacidades cognitivas, van a permitir, por ejemplo, captar información, guardar esa información en la memoria. Entonces, también podemos decir que, a su vez, según Gardner, también dentro de esto vamos a traer con nosotros lo que él denominó inteligencias múltiples. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Aunque después las vamos a ver más adelante como una teoría de aprendizaje. Nos hablan de que cada uno de nosotros traemos ya no solamente esta estructura biológica, sino que dentro de esta estructura biológica traemos ciertas habilidades o ciertas capacidades que tienden más hacia un área u otra área del conocimiento. Como por ejemplo, personas muy analíticas, tal vez tengan mucha habilidad para la cuestión de las matemáticas. Y personas, por ejemplo, muy creativas, tal vez tengan muchísima habilidad para cuestiones que tengan que ver con el arte. Este tema lo vamos a seguir desarrollando más adelante. Pero ya nos habla de que desde la base, digamos, no somos iguales unos de otros. A su vez, esta diferencia está marcada por los estilos de personalidad, otro factor interno. La personalidad se construye con lo heredado, que es el carácter, más con las experiencias vividas que formarán mi subjetividad. Entonces, la herencia, el carácter, más las experiencias que yo he tenido con otros que han marcado mi subjetividad, me va a dar un estilo de personalidad. Este estilo de personalidad varía también porque no todos heredamos lo mismo y no todos vivimos o subjetivamos las experiencias de la misma forma.
Y estos estilos de personalidad van a marcar tipos, digamos, de alumnos extrovertidos, introvertidos, y una variedad de personalidades que, por supuesto, van a influir al momento de aprender. Otra cuestión muy importante como factor interno es la motivación. La motivación es esa energía, ese ímpetu, esa energía que me hace movilizar hacia el exterior en búsqueda de lo que no tengo interiormente. La motivación muchas veces se habla que el docente debe motivar, y no está mal esto, está muy bien, pero cuando hablamos de ese tipo de motivación, en realidad lo que el docente tiene que hacer es despertar desde afuera la motivación interna del sujeto, su deseo de aprender, sus ganas de ir hacia el conocimiento, porque está comprobado que ningún alumno aprende si no tiene motivación, si no tiene el deseo de aprender. Por más creativa y movilizadoras que sean nuestras clases. Así vamos a ver que hay diversidad, ¿sí?, en los aprendizajes, como también hablando como otro factor interno. No todos aprendemos de la misma forma, en el mismo tiempo y con los mismos recursos. De allí sale la diversidad de los aprendizajes. Es decir, que otra cuestión, si hablamos de los factores internos al momento de pensarnos como docentes, es entender claramente que los tiempos de nuestros alumnos no son los mismos para aprender, la forma que lo hacen y los recursos que utilizan tampoco. Cuestiones que tienen que ver con los factores externos van a tener que ver con cuestiones que están afuera del sujeto, pero no dejan de ser menos importantes a la hora de los aprendizajes. Uno de los factores externos es la familia. La familia como agente que transmite el valor del aprendizaje. Hay familias que van enseñando a sus integrantes jóvenes que aprender, conocer tiene un valor, que las producciones que ellos hacen cuando escriben, cuando leen, cuando crean y recrean los aprendizajes, tiene un valor y es muy importante. Hay familias que estimulan, ¿sí?, el aprender cuando dejan a los sujetos experimentar, explorar desde muy temprana edad, cuando dejan que cada sujeto reconozca en sí cómo puede hacer mejor las cosas. Y hay otras familias que no, que por ahí no le dan valor al aprendizaje y a la producción del sujeto, que tal vez la forma de conocer al mundo sea únicamente bajo el estilo que esa familia les da, con los permisos que las familias les autoriza. La alimentación es otro factor externo. Una buena alimentación es necesaria para todo lo que es nuestro sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central funciona gracias a sangre oxigenada y a nutrientes. Y esto es desde la temprana edad. La alimentación también vamos a encontrar en el aula que un niño mal alimentado generalmente le cuesta prestar atención porque en realidad está prestando atención a estímulos internos, como por ejemplo el dolor de panza de hambre o el cansancio que le produce una mala alimentación. Sabemos que ciertos nutrientes, como por ejemplo el hierro, traen la fatiga, el cansancio, ¿sí? Y para aprender necesitamos estar despiertos, activos, con la captación de los estímulos externos y no los estímulos internos. La cultura es otro factor externo. Hay culturas que muestran, digamos, en sus sujetos y posibilitan el acercamiento cultural a la música, las tradiciones, las comidas, en donde circula todo un aprendizaje cultural simbólico que el sujeto puede crear y recrear y puede ser partícipe.
Y hay otras culturas que no, que por ejemplo, segregan a ciertas grupos de sus sujetos, como por ejemplo en algunas culturas a las mujeres no les está permitido ni la danza, ni la música, ni el idioma o la escolaridad, ¿sí? Es decir, como vemos acá, la cultura es muy importante como factor externo del aprendizaje. Bueno, estos factores, tanto internos y externos, todos se tienen que dar bien para que se produzca el aprendizaje. Pero a su vez, para que se produzca el aprendizaje, vamos a ver que necesitamos docentes que sean capaces de enseñar y aprender. Capaces de enseñar no solamente porque saben la didáctica o la metodología, sino también porque se ponen en lugar del alumno, tienen en cuenta estos factores externos e internos, saben que cada alumno tiene su singularidad, su ritmo de aprendizaje, y a su vez eso les hace aprender a ellos de sus propios alumnos. Docentes reflexivos de su propia práctica, en donde traten de analizar si se podría haber hecho mejor, si esta práctica va a favorecer o no a mi alumno o va a traer problemas de aprendizaje, porque dentro de los factores externos, algo que figura ahí dentro de este power es la cuestión del estilo de enseñar. El estilo de enseñar también corresponde, digamos, a un factor externo, porque no todos los estilos de enseñanza favorecen a todos los alumnos. Hay estilos de enseñanza inclusive que producen problemas de aprendizaje. Y hay estilos de enseñanza que en vez de hacer que el alumno sea un sujeto independiente en esa construcción del aprendizaje, en realidad ese estilo de enseñanza está solamente logrando alumnos que reproduzcan lo que escuchan y lo que ven. Por eso necesitamos también docentes que sean capaces de reflexionar sobre sus propias prácticas. Docentes con pasión de enseñar. Dijimos que una de las cuestiones muy importantes para el docente era la motivación y lograr la motivación interna del sujeto para aprender. Bueno, una de las principales cuestiones, un alumno muchas veces se motiva cuando el docente a su vez tiene su motivación interna y la muestra y la demuestra a través de la pasión en el enseñar, porque está mostrando el deseo y la satisfacción de lo que es saber esos conocimientos. Docentes a su vez abiertos al cambio, como por ejemplo está pasando ahora en esta época de pandemia, es decir, flexibles para adaptarse, para desarmar y volver a armar todo de nuevo, porque el cambio así me lo pide, porque si no, de otra forma no podría seguir enseñando. Por ende son docentes también resilientes, es decir, levantarse como el ave fénix desde las cenizas y volver a reconstruir todo de nuevo con el objetivo de enseñar. Y docentes comunicativos. No hay aprendizaje si no hay comunicación, tampoco habría enseñanza si no hay comunicación. La comunicación es la base de este ida y vuelta en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablo de comunicación, hablo de dos o más de dos, es decir, de un ida y vuelta, donde si bien hay un comunicador y otro que escucha, después también el comunicador escucha y el otro se transforma en comunicador y hay un mensaje, algo significativo a lo cual prestar atención y aprender. Si no, estaríamos hablando no de un proceso comunicativo, sino de un monólogo. Bueno, espero que le haya servido y que sea interesante para completar los apuntes. Gracias.